debate público. Y para eso ya está con nosotros Jorge Tayana, primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en provincia de Buenos Aires. Qué gusto realmente. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy contento. Te iba a preguntar anímicamente cómo te encontrabas. Fantástico, fantástico. Bueno, a mí me gusta. Porque se necesita energía para esta época. Sí, pero bueno, es un desafío grande, pero hay que pelear contra un gobierno que quiere, que está tratando de esquilmar no solo al pueblo, sino de vender todo lo que pueda, robar todo lo que pueda, y que además es prepotente y autoritario. Y esas peleas a mí me gustan. ¿Sí? Ya las he hecho en la vida y al final hemos ganado a varias. Has ganado hemos ganado muchas. a varias dictaduras. Vos personalmente, sí. Así que es buena la pelea. Jorge, te voy a preguntar después qué pensás un poco de todo esto que está pasando y de la doble vara y esto que veníamos hablando, pero necesito preguntarte para que quien no te conoce tenga contexto. ¿Cuándo te hiciste peronista vos? En realidad, no sé, a los 4 años ya era peronista, porque cantaba la marcha peronista. Eso de bebé. en el baño. ¿Tu papá digamos. no era el médico de Perón? Papá fue médico de Perón, en esa época era primero decano de la Facultad de Medicina de la UBA, que es cuando está enferma Eva, Sí. y después cuando muere Eva, y después fue rector de la universidad, después lo echaron, por supuesto, y no tenía trabajo, Claro. no podía entrar a los hospitales. Así que me acuerdo de algunas cosas muy de chiquito, y siempre tuve la sensación y la convicción de que formaba parte de un sector que estaba marginado de los ambientes decentes, digamos, Sí. de la sociedad, que teníamos que estar medio en los márgenes. Es como el cuento de Marechal, ¿no? Que decía, Claro. ¿y usted qué es? Ah, yo soy el poeta proscripto, decía. Bueno, yo sabía que había una minoría que gobernaba y que proscribía a la mayoría, que eran sobre todo los trabajadores y el pueblo en general. Y entonces yo, que vivía en un hogar de clase media, con padres profesionales, en muchos lugares estaba en minoría, pero sabía que estaba en mayoría con el resto, estaban proscriptos, porque ahí también había proscripción. Claro. Es decir, no, por eso la palabra, la condena a proscripción a Cristina resulta tan ultrajante para el peronismo, ¿no? Porque Cristina, además de haber sido presidente, todo lo que sabemos, es la presidenta del Partido Justicialista. Y entonces no solo la condenan sin pruebas, sino porque debería saber. Esto no deberían saberlo de ahora. No, claro. Pero además de eso la proscriben de por vida. Y eso es una cosa Vos sabés que horrible para el nunca peronismo. no sé si la palabra es que se naturaliza, pero no recordamos lo suficiente que estamos atravesando una campaña y un proceso electoral legislativo en el que hay una candidata, y es bueno la principal líder de la oposición, que no tiene posibilidad de ser elegida. No sé si querés que conversemos un poquito, vamos a hablar de la campaña, hay cosas para retomar sobre tu historia que vistas en el presente, está muy bueno recuperarla, sobre todo para los más jóvenes, pero ¿querés contarnos un poco sobre la campaña Cristina Libre y cómo se está trabajando en eso, no solamente acá en nuestro país, sino en la región? Bueno, hay un grupo que somos informal, que somos el Comité Internacional Cristina Libre. Y entonces nos reunimos y tratamos de coordinar acciones para difundir en el exterior, básicamente, la situación de Cristina, la falta de fundamento, la arbitrariedad o discrecionalidad de la justicia y la injusticia. Es decir, básicamente Cristina es inocente y está proscripta. Y eso es una cosa que hay que contarlo a las distintas fuerzas políticas con mucha amplitud, es decir, en distintos foros, y eso es lo que se está comenzando a hacer, al mismo tiempo que afuera se van formando comités a favor de la defensa de Cristina y de la libertad de Cristina. Eso se da una parte con argentinos que viven afuera, otra parte con fuerzas políticas locales que comparten la visión de lo que está pasando con Cristina. Y bueno, eso se está desarrollando. Hoy tenemos una reunión con la
lo que se llama la provincia 25, que son todos los que están afuera, y un grupo de ellos vamos a tener un Zoom para ir coordinando, trabajando. Esa es una tarea que tiene varios pasos, varios lugares. Yo estuve en Brasil, Oscar Parrilli estuvo en México, varios diputados tuvieron otra reunión en México. Y vamos a seguir trabajando en eso, bueno, hasta que logremos la libertad. Y tienen el precedente de Lula también, como para... Tenemos el precedente de Lula y tenemos los precedentes nuestros, que finalmente siempre hemos derrotado la proscripción y las injusticias, aunque las hayamos sufrido muchas veces. Bueno, sí, creo que mejor persona para hablar de esto que vos, que viviste la proscripción, y ahí quizá para nuestra generación que le parece novedoso esto, yo no puedo evitar asociar, los gobiernos neoliberales, la proscripción al peronismo, con una subordinación también al norte, ¿no? También con la presencia de Trump, la cantidad de funcionarios de Trump que visitaron a la Argentina durante estos 2 años, funcionarios de primera línea, para mí todo es muy sospechoso. ¿Qué lectura haces de esto que dijo Cristina, creo que fue en 2015 o 2012? De Mira al Norte. Sí, si me pasa algo, miren al norte. Bueno, parece que un poco de razón tenía, ¿no? Uno no querría que tenga razón en esto, pero la verdad que la tuvo. Que no. Pero es cierto, bueno, estamos viviendo un mundo que todavía es distinto al de aquel del 13 o del 15. Es un mundo en donde... está claro ya que lo que nosotros pensábamos hace muchos años, cuando comenzó el gobierno de Néstor, lo pensaba Néstor, lo pensaba Cristina, lo pensaba yo, lo pensamos varios, y es que ese mundo unipolar, que es el mundo que había salido de la caída de la Unión Soviética, era un mundo que no iba a durar para siempre, sino que iba a haber paulatinamente varios que iban a asomar la cabeza, crecer y transformarse paulatinamente en un mundo multipolar. Claro. Por eso es que en el 2005 le dijimos no al ALCA en Mar del Plata, y Néstor Monroe Consol, el coordinador nacional. A mí me tocó toda la negociación previa hasta el final. La rosquita. Sí que era más que rosquita, porque los señores apretaban con cierta fuerza. Y toda la negociación llevó 1 año y medio, y bueno, al final se dio lo que nos planteaba Néstor, no aflojé, que te bancamos. Cosas que otros no eran, decían, vos, fíjate, acomodate, porque al final vos sabés cómo son estas cosas. Los presidentes siempre terminan arreglando y vos vas a quedar descolocado. Claro. Pero Néstor me había dicho, no nos vamos a arreglar, vos mantenete firme. Y yo decía, mirá, yo le creo a Néstor. Y la verdad que tiene razón, porque él estaba muy decidido. ¿Pero por qué? No por una cuestión de Estados Unidos me gusta más o menos, no. Porque Estados Unidos, en relación al Mercosur, que fueron los 4 países que estuvieron muy en bloque junto con Venezuela, en el tema del no al ALCA, tenemos economías que básicamente nuestras exportaciones son competitivas con las de Estados Unidos. Entonces, hacer un acuerdo de libre comercio iba a ser que ellos compitieran con más ventaja en nuestras exportaciones. Nosotros producimos 50 millones de toneladas de maíz, ellos 350. Claro, bueno. Eso en lo agrícola, en lo industrial ni hablemos. Y si bajábamos los aranceles para ese libre comercio, nos destruían todo, que es lo que quiere hacer este gobierno. Ahora, así que toda la estrategia fue pensar en un mundo multipolar, que es lo que está sucediendo. Ahora, un mundo multipolar es un mundo muy complicado. Es complicado, es azaroso, es incierto, es con conflictos, en general con guerras. Claro. Uno hay que estudiar la historia, en la historia ha sido así. Y eso nosotros tenemos que saberlo, y por eso tenemos que tener una política activa de asociarse en igualdad de condiciones con todos aquellos. Por eso los BRICS era tan importante. Claro. Logramos entrar y el gobierno nos sacó, lo cual volver siempre es más difícil, porque vos te hacen miembro del club, te felicitan, y al día siguiente aparece el país diciendo chau. Así que eso es un error estratégico que comete el gobierno, como es estratégico también todo el ataque que hace a la integración regional por su vocación de subordinarse y ser el mejor alumno del barrio de Estados Unidos. Claro. Sí. Bueno, después vamos a entrar un poco más en la campaña, pero hay algo de tu trayectoria como canciller, parlamentario en el Mercosur, que justo en este momento
Y cobra otra importancia, porque una de las cosas que quería charlar con vos es, dentro de las políticas en materia de política exterior, justamente, ¿qué cosas se están poniendo en riesgo con este liderazgo de Milei? Pienso en el vínculo que estamos teniendo con Estados Unidos, como dijo José, también los intereses que tiene el gobierno de Donald Trump, sus intenciones sobre América Latina específicamente ahora, el vínculo con Israel. Acá hemos hablado mucho de la cuestión Malvinas, qué oportunidades tenemos, pero también como un gobierno, un liderazgo que dura 4 años, después puede venir otro, pero en ese tiempo puede tener políticas muy destructivas de las cuales nos va a poner en riesgo y de las que es muy difícil volver. Entonces, sí preguntarte en qué tenemos que estar atentos y desde Fuerza Patria, cómo se puede trabajar para que no se sigan poniendo en riesgo la soberanía toda. Bueno, ese es el concepto básico, la defensa de la soberanía, porque eso tiene varios planos. La defensa de la soberanía es tener una política internacional donde los temas de soberanía, como es Malvinas, como son las islas, como es nuestra presencia en la Antártida, sí, como es nuestra presencia en el Atlántico Sur, tiene una gran relevancia. Pero no es solo en eso que es como más obvio, y que además la política de Milei daña mucho, porque muchos países se enojan con nosotros. Cuando el gobierno apoya lo que está pasando en Palestina y en particular en Gaza, sí, lo que logramos es que muchos países, la mayoría del mundo, tomen una distancia de nosotros. Y esos son los países que nos han apoyado en la defensa de Malvinas. ¿Y por qué lo hacen? ¿Y por qué Palestina? Bueno, porque Palestina es un territorio que en parte está ocupado por una potencia extranjera en violación de la ley internacional y del derecho internacional y de las resoluciones de Naciones Unidas que establecen muy claramente el derecho a la existencia de 2 países con fronteras seguras. Pero ellos ocupan territorio y van a ocupar más. Hoy están diciendo que van a invadir todo Gaza y tomar todo Gaza. Bueno, eso hace que muchos países que entienden que dejarse ocupar por un extranjero no es una buena solución, son los que te apoyan en la defensa de Malvinas. Pero si ven que vos no lo defendés, se apartan. Pero además de eso de la soberanía, que es obvio, y tener una política independiente, propia, que piense en el interés nacional, tenemos todas las cuestiones ligadas a la soberanía que tienen que ver con nuestro desarrollo, con nuestra infraestructura, ¿no? Con la vía troncal, con el canal Magdalena, con la capacidad de unir la isla de Tierra del Fuego con el resto del continente, y después, por supuesto, con qué hacemos con nuestra riqueza, con nuestros recursos naturales. ¿Los podemos explotar? Yo creo que sí, pero hay que explotarlo con ciertas condiciones de sustentabilidad, ciertas condiciones ambientales, porque el cambio climático existe, aunque el gobierno lo niegue, existe y se va a profundizar. Y entonces tenemos que fijar condiciones y cómo hacemos para que no transformen la Argentina en un simple lugar donde uno va, saquea y se lleva todo lo que puede y que quede la nada misma. Bueno, eso es toda una lucha política y económica contra este gobierno y su rumbo. Estaba pensando mientras hablabas que, bueno, obviamente tu candidatura tiene como fin ocupar una banca en el Congreso Nacional, que la verdad, por más, qué sé yo, rispideces que uno pueda tener a veces o frustraciones, porque uno dice, bueno, no se está pudiendo proponer, pero sí es el espacio de mayor resistencia a las políticas de Milei hasta el momento, además de la calle, ¿no? Pero es que me parece que hay que tener claros los objetivos tácticos, políticos y los estratégicos. Exacto. El objetivo estratégico es presentar, y eso lo haremos con claridad a lo largo del tiempo, se va madurando y estará presente en la campaña del 27, que es un proyecto distinto de país, un proyecto de país que no deje a la mayoría afuera, atrás, subordinado, hambreado o precarizado y sin beneficios sociales. Bueno, eso es una cosa básica. Y eso requiere de muchos puntos, ¿no? De qué hacer con la energía, qué hacer con la política exterior, qué hacer con el desarrollo, qué hacer con la industria, qué hacer con el nivel de salario, qué hacer con los jubilados. Hay montones de cosas. Eso se va a ir construyendo. Pero hoy, el objetivo de las elecciones de octubre
y de antes. En el caso de la provincia, se vota el 7 de septiembre. Claro, sí. Es una provincia que tiene el 37-38% del padrón. Ujú. Entonces, tiene muchísimo. Y 37-88% del Producto Bruto argentino. Está ahí. Entonces, eso son batallas muy decisivas. ¿Para qué? Para parar a Milei, Claro. para evitar que siga destruyendo. En este momento, si a mí me preguntan cuál es el objetivo, es detenerlo. Es lo que hizo ayer el Senado, es pararlo. Ujú. Es pararlo, que no pueda seguir destruyendo. Y eso es una combinación. Recién hablaba con Smith, el secretario general de Dragado y Balizamiento, que es un dirigente histórico, que ayer también lo gasearon. Entonces, Sí. dice que te quita completamente la visión, que no ves nada, que arde mucho, que son muy fuertes. Bueno, ahorita ya mejor, pero digamos, acá la combinación de la presencia en la calle Claro. y el triunfo electoral son importantes. Ahora, para que haya triunfo electoral claro, hay que hacer una cosa: ir a votar. Bueno, eso te iba a decir, Ir a votar. a eso iba mi pregunta, de hecho, Jorge, porque decía, el espacio de mayor, digamos, freno para las políticas de desguace del Estado que ponen en riesgo la soberanía y la integridad nacional, ¿no? Porque cuando hablamos de eliminar el INTI, el INTA, digo, es un ataque directo a las industrias regionales, ni hablar de vialidad nacional, que es derecho a la vida, ¿no? Porque si vos no podés subirte una ruta sin tener posibilidad de morirte, porque hay un bache gigante que no tapó el Estado, es porque están atentando contra tu derecho a la vida. Ahora, por fuera de eso, digo, vos estuviste preso durante la dictadura, has vivido procesos donde la democracia no existía, ¿no? Donde lo que había era terrorismo de Estado. Sí, Y perdón, ahora- hoy se cumplen un nuevo aniversario de la masacre De Trelew. y vos 22 de estuviste octubre. en esos 7 años en los que estás preso, una buena parte estuviste en el penal de Rawson, unos años Yo después estuve de esta unos 3 masacre. años en el penal de Rawson. Mis vacaciones en el sur. Soy censado en la Patagonia en el Ah, 80. mirá. O sea que he dado mi número al censo del 80 en la Patagonia. Sí, hoy son 2 fechas, ¿no? Hoy es el Cabildo Abierto Sí. del 22 de agosto del 51, que es esa convocatoria de la CGT que pide a Eva que sea candidata, ¿no? Y Eva alarga y no quiere. Ahí había muchos que presionaban que no. De hecho, estaba el golpe del 51, o sea, la situación era difícil evaluar que la correlación de fuerzas daban para eso, pero algunos querían y otros no, y la CGT presionaba mucho, y Eva, pero ya estaba enferma, y eso, ese cabildo abierto como manifestación de la voluntad popular, de la fuerza revolucionaria y transformadora de Eva, y del apoyo de la CGT y de los trabajadores, tiene una contraposición, que es viva el cáncer. Claro. A esa muestra de amor, ellos lo ponen el odio y la muerte. Eso pasó en esa época. Desde siempre. Y eso no es tan distinto a lo que pasa el 22 de agosto del 72, cuando es la masacre de Trelew. ¿Por qué? Porque se vivían años de lucha contra la dictadura, de resistencia, de enfrentamiento a la proscripción. Ya estaba en marcha el lucha y vuelve. Sí. O sea, ya lo íbamos a traer a Perón. Nosotros, los jóvenes de entonces, consideramos que lo trajimos nosotros solos. Obviamente fue un proceso más largo, complejo, de etapas, pero nadie nos quitó a nosotros que fuimos a la calle y que el día que llegó estábamos en la calle nosotros. Pero digamos, frente a eso es Trelew. O sea, la respuesta es la misma. El odio y la represión. La carnicería que fue esa carnicería ante las manifestaciones de apoyo popular y de Claro. transformación. Eso es lo que une esas dos fechas, ¿no? Ahora, en este momento estamos viviendo un momento de por lo menos debilidad democrática, no sé si llamarlo así, pero digo, hay un descreimiento, hay una crisis de representación. Algunos analizan la llegada de Milei un poco como consecuencia de ese proceso. Digo, ¿qué análisis haces vos que viviste todas estas etapas de la historia donde la democracia no existía en la Argentina, donde el peronismo fue proscripto, donde siempre la respuesta ante el clamor popular era el odio, de esta falta de participación que hay? ¿Y cuál crees que es la respuesta que tiene que dar la política? Bueno, es una buena pregunta.
la proscripción que vivió el peronismo también vivió diversas etapas. Ujú. Vivió etapas de proscripción total, donde no se podía mencionar el decreto 4161, Sí. ¿no? Que no podía mencionarse a Perón. En el diario de la prensa era el tirano prófugo. ¿eh? Sí. Yo tuve un profesor en el Colegio Nacional, acá cerca, ¿De Buenos Aires? sí, Ah, mirá. que primer año me hacía pasar y me decía, Tayana, pase, profesor de castellano se llamaba entonces, de lengua, y me decía, escriba, se llamaba 40, que era el hermano de un almirante muy gorila, y decía, escriba, el tirano prófugo huyó al amanecer, Ay, qué... delante de todos los alumnos. Claro. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Eso es hostigamiento. Docente. Eso es adoctrinamiento. En esa directamente. época no te dejaban protestar, Claro, no claro. tenía posibilidad. Lo que sí no me aprobó al final la materia, Bien, no me bien. echó, digamos, o sea, pero tres Pero veces te me lo hizo hacía a eso. propósito. Pero claro, 3 veces me hizo sujeto, predicado, verbo del predicado, núcleo del predicado. Bueno, eso fue. Hubo proscripciones intermedias, situaciones intermedias. Hubo el gobierno de Ilia, Mm. que tenía una parte democrática, pero tenía la proscripción del peronismo. Claro. Y no solo de Perón, lo prohibieron la fórmula Solano Lima Silvestre Beñe, que era un señor, Solano Lima que era un conservador y Silvestre Beñe que era un santafesino moderado. Los prohibieron. Y Ilia mismo pidió a la dictadura militar de Brasil que cuando Perón vuelve a la Argentina en el 64 lo manden de vuelta. O sea, pasaban cosas y Sí. mueren trabajadores. Felipe Vallese, que es el primer desaparecido después del Sí. cuerpo de Eva, Ujú. es en el 62. ¿Quién era Felipe Vallese? Era un obrero metalúrgico. Sí, pero era más que un obrero metalúrgico. Era un obrero metalúrgico que era de la gente de la juventud peronista. Desaparece. Es uno de los primeros desaparecidos. O sea, ha habido distintas etapas. Hoy lo que yo creo que tenemos que ver es que estamos viviendo, y no solo en la Argentina, sino en varias partes, un proceso de deterioro de la democracia liberal tradicional que fue restaurada. Digo liberal en el buen sentido, es Sí, decir, la sí, división claro. de poderes, los equilibrios, el poder ejecutivo con sus competencias, el legislativo, el judicial como mecanismo de control. Es decir, Exacto. todo ese esquema que tenía mucho apoyo en la Argentina, porque tuvimos dictaduras muy malas, está perdiendo apoyo de la población. Nosotros cumplimos 40 años, ¿se acuerdan? Cuando perdimos las elecciones. Sí, en 2023. Mi amigo Eduardo Josami le habían pedido un libro que se llamaban 40 años de democracia y el pobre lo tenía que entregar para noviembre, diciembre. Y yo digo, ¿cómo habrá hecho? No quise leerlo. Después falleció Eduardo. Pero no quise leerlo porque dije, ¿cómo habrá dado vuelta para explicar los déficits, pero ahora que nos ganó Milei, digamos? Claro. Bueno, ese proceso es general en casi todas partes, desde que hay varias fechas para poner, digamos, ¿no? Sí. Y varias razones. Uno puede poner la caída del muro, puede poner el inicio de este proceso de revolución tecnológica que sigue en marcha y que cambia todo. Sí. Uno puede poner la crisis financiera del 2008, puede Sí. poner varias cosas, pero lo cierto es que en ese proceso, y claramente después del 2008, donde está ya totalmente impuesto el modelo neoliberal, y no solo eso, sino que está en su capa superior, está dominado por la financiarización, o sea, Sí. de ese modelo. Ujú. Y eso, junto con la revolución tecnológica, produce un salto fenomenal en la desigualdad, que está acompañada por la destrucción del modelo de bienestar social que Claro. se había desarrollado Post Segunda Guerra casi Mundial. antes había comenzado y post Segunda Guerra Mundial se había considerado que era lo mínimo que hacía falta para enfrentar el otro modelo, que era el modelo comunista, socialista, Ujú. de reparto y de abolición de la propiedad Privada. privada. Ese proceso de destrucción del bienestar ha llevado a un debilitamiento en la opinión pública sobre las ventajas, los logros, los triunfos de la democracia, ¿no es cierto? Y eso ha dado origen a que en Occidente, sobre todo, y en América Latina, a Occidente me refiero a Europa, y en Estados Unidos,
se dé el fenómeno del auge de la ultraderecha, que parecía que era una cosa que no existía más y de repente tiene un éxito significativo en varias partes. Ahora, la Argentina tiene una particularidad con esto. La particularidad argentina es que la ultraderecha se comió a la centroderecha. Es decir, acá teníamos un gobierno de derecha, de centroderecha, derecha, como uno quiera llamarlo, que fue Macri, que hacía cosas que no nos gustaban, pero que no tenía este desprecio por la democracia, por lo menos en público, que tiene el gobierno de Milei. El gobierno de Milei es un gobierno de ultraderecha que está en contra del poder legislativo, que son ratas, inmundas, penales y cualquier cosa. Está en contra también del periodismo, de la prensa, de la opinión, está en contra de los trabajadores, bueno, está en contra de casi todo menos ellos, digamos, y Estados Unidos... Y odia a la Argentina, aparte, ¿no? Y odian, si no quieren su propio país. Es decir, no solo no quieren su propio país, sino que difunden lo que es una mentira, y eso es una de las cosas que va a la respuesta del voto. Sí. No solo no quieren a la Argentina, quieren convencer a los argentinos que son un país de miércoles, por no decirlo de la forma que lo dicen ellos. Y eso es un eje central del debate y de la batalla cultural. ¿Por qué? Porque eso no es verdad. No es verdad ni para la Argentina ni para el pueblo argentino. Y nosotros tenemos que hacer un debate largo y profundo sobre eso con la gente, porque el descreimiento de la sociedad sobre el voto y la pérdida de participación electoral no es por el clima. No, claro, eso sí pasó en Comodoro Rivadavia. Sí, claro. Señor que era intendente de Comodoro Rivadavia puede decir que tuvo un problema porque se le voló la ciudad el día de elecciones. Y que fue así, por eso perdimos la elección en la provincia. Pero el resto no es así. Hay un descreimiento, una pérdida de lo que sería el sentido transformador del voto y de las posibilidades de cambiar cosas en este modelo. ¿Y la lista que conformó Unión por la Patria y que encabezás vos, crees que tiene referentes de la política que pueden llegar a volver a encantar, a volver a enamorar? Me suena un poco naif, ¿no? Pero volver Cristina a decía, Cristina dice representar. Representar. Volver a representar. Yo creo que sí. Yo creo que es una muy buena lista, en contra de lo que sostiene algunos, porque tenemos también la lista de los deprimidos. No, está todo mal. Y esto no pasa nada. ¿Qué funcional el discurso de la baja participación? Obvio, esos son lo que quieren ellos. Los que nos quieren deprimir, ya lo decía Caureche hace mucho tiempo, no hay un descubrimiento, no hay que ser un genio para descubrir que los que nos quieren deprimidos es el poder. Es decir, las mayorías tienen que estar contentas, tienen que tener esperanza, tienen que ser capacidad de gozar, de ser feliz y de soñar y construir un mañana mejor. Si le querés robar eso, bueno, entonces lo vas a tener aplastado. Entonces a mí me parece que ese es un tema central. Creo que la lista es buena, tiene un equilibrio importante, tiene una participación sindical que hace tiempo que no teníamos, tiene un compromiso de votar en contra de Milei, de las cosas que quiere hacer Milei, no por Milei, sino porque las cosas que propone el señor son contrarias al interés nacional. Y creo que eso lo vamos a poder hacer. Y por eso tenemos que ganar, y tenemos que ganar las dos elecciones, en el caso de la provincia, la del 7 de septiembre y por supuesto la del 26 de octubre. ¿Y por qué hay que ir a votar? Bueno, porque como dijo Néstor Kirchner a los jóvenes de aquel entonces, que también eran unos que no querían la política, ¿no? Se iban a la Villa 501, al kilómetro 501, que es para no votar, que se vayan todos, o sea, todo mal, digamos. Nadie creía que escupían a los políticos por la calle. No había un nosotros, ¿no? No había un nosotros. Bueno, pero Néstor fue claro en eso. Dijo, si no te gusta la sociedad que vivís, cambiala. Claro. ¿Y cómo se cambia una sociedad? Se cambia con participación política. No solo ejerciendo el voto, sino organizándose en distintas cosas. En el sindicato, en el trabajo, en la sociedad de fomento, en el barrio, en los clubes, en la prensa, emitiendo opiniones, participando a distintos niveles. Y es ahora, la participación electoral hoy es el espacio en donde se va a dar esa batalla, porque estamos peleando por una batalla de sentido. Hoy leí el diario y me costaba encontrar lo del
lo del laboratorio Lo de Suiza-Argentina. Me encontraba, no está en sabés la que primera, también- hay un rinconcito, Sí. en algunos diarios de los grandes, algún otro diario le da más importancia. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es esto? Denuncian ¿Ustedes se acuerdan cuando Nilda Garré y Máximo tenía una lista de 400 millones o no sé cuánto Sí, dinero que no claro. existía? Fue tapa así. Y acá hay un señor que es el abogado, o era el abogado del presidente personal, íntimo, que dice, están choreando. Nadie lo desmiente. No, de hecho Con lo echan al que denuncia. De hecho lo echan a él y al que dice que él es el organizador del robo. Que está abajo de él, dice, mirá acá, el que roba es fulano, que es un tipo que viene del PRO, que lo puso Claro. Macri. Sí. También, ese lo echan. Lo O echan sea, a los le dos. creen, pero no dicen no no lo encuentran, no lo allanaron. Bueno, lo allanaron, pero no lo No encontraron. lo encontraron, ¿no? Andan buscando el teléfono. Sí allanaron, hubo 12 allanamientos anoche. Sí. Al hijo del dueño del laboratorio lo encontraron con Emanuel. un maletín De a 200.000 Emanuel. dólares. Sí, pero en sobrecitos, Sí. con Y algunas una- indicaciones. asesorados. O sea, Y me un- da la impresión que eran sobrecitos para repartir, digamos. Un cuadernito no, con anotaciones. no habrá salido en las tapas de los grandes medios, pero sí lo tuiteó Cristina, porque acá se juega... ¿Y dónde vivía? Bueno, Delta. No solo en Nordelta, vivía en lo que se llama la isla de Nordelta. Ah, ¿De dónde? No, claro, claro, es el claro. lugar más Soy muy top. pobre. Ahí vivía el señor. Sí. Ahí vivía el señor. Ahora, además de eso, Sí. veo que, por ejemplo, el diario Clarín tiene todas las primeras páginas con el tema del escándalo bochornoso de Independiente Universidad de Chile, que es un escándalo en la cancha Independiente horrible, Sí. la verdad que sí. ¿No? Primero estuvo la pareja hinchada de la Universidad de Chile tirándole cosas a la hinchada Independiente abajo. ¿Y por qué estaban ahí? Bueno, eso... Pero Lo tiene que después investigar la aparece justicia. una parte de la barra y se arma una cosa horrible. Muy Sí. bien, ahora liberaron a los chilenos, vino el ministro del Interior, el asunto desde el punto de vista diplomático se arregla. Ahora, lo que no dicen es que es el PRO el que está gobernando Claro. eso, es Grindetti. ¿Grindetti qué fue? Era el señor ministro que juntaba plata a Macri en la ciudad y claro. después fue el Intendente intendente, de ¿no es Lanús. cierto? De Sí. Lanús. Ujú. O sea, son ellos los que manejan. Y dicen, y sale Patricia Bullrich a criticar, no hizo nada la policía de la provincia. La policía de la provincia en principio no entra a los estadios, porque se supone que la seguridad del partido la hace la seguridad privada que pone... Nadie dice eso de No, Grindetti. Tech Eso Security. está- claro, De todo Empresa de eso- Menem, Todo sí. eso está como bajo una niebla que vos decís, qué barbaridad, ¿por qué no habrá entrado la policía? Pues no tiene que entrar. Es la Porque posverdad un poco también. bueno, ¿no? claro. Y es el ocultamiento de la realidad. Por eso hay que hablar, pero sobre todo lo más importante es persuadir, porque nosotros tenemos muchos desencantados también. Y por buenas razones también. No hay que echarle la culpa a la gente, hay que escuchar a la gente. Comprenderlo. La gente ha perdido la confianza. El peronismo históricamente tuvo dos capacidades, o dos cosas, uno puede decir más, pero dos. Una, mejoraba el salario de los trabajadores en el sentido más amplio, de los pequeños empresarios. Eso era un dato. Y el otro dato es que si había una gran crisis, te sacaba de la crisis. El peronismo, incluso a los que no les gustaba, decía, no, esto lo arreglan solo los peronistas, vos ponés lo que lo arreglan. Bueno, en el último gobierno peronista no pudimos cumplir con ninguna de esas dos cosas, lamentablemente. Hay mucho para discutir del último gobierno, pero digamos, esos dos datos son datos ciertos, que no se pudo, que la pandemia, todo lo que queramos, pero lo cierto es que no se hizo, no se pudo. Y eso es lo que nos reprocha la gente con una pasividad y un distanciamiento. ¿Por qué? Bueno, porque ha habido un distanciamiento entre la dirigencia y su base natural. Claro. Entonces lo primero que hay que hacer es ir y escuchar. Eso es lo primero que debe hacer un militante. Y todos los militantes tienen que volcarse y explicar la importancia de este voto, que no es una cuestión personal, sino que es un esfuerzo colectivo por ponerle un límite al señor Milei y a los que están detrás de él, porque Milei es Milei una figura... es, perdón que lo diga así porque lo dijo Cristina en otras palabras mucho más finas, pero es un forro. Es decir, es un profiláctico que tiene un solo uso y lo está demostrando. Jorge, si vos pudieras
sintetizar en 3 ítems los principales desafíos, problemas, conflictos que tiene la Argentina, desde lo económico, lo político, lo institucional, lo social, para donde vos quieras ir. Pero si pudieras sintetizarlos en 3 y un posible camino para destrabarlos, ¿vos en dónde pones los focos? Primero diría las ventajas que tiene Argentina. Ok. La Argentina tiene buenas ventajas para en este siglo tener posibilidades de un buen desarrollo. No en lo inmediato, porque esto está dejando un desastre que va a costar recuperarse, pero es un país que tiene distintas riquezas, que tiene mucho de las cosas que sirven en el siglo XXI, que está alejado de los grandes centros de poder y más calientes, digamos, que vive en una zona donde no hay armas de destrucción masiva, que es un país que ha demostrado un nivel, una capacidad para integrar a distintas nacionalidades, grupos étnicos, religiosos, más alto que la media. Que nosotros nos quejemos, está bien, pero no nos confundamos. En Estados Unidos se fueron en este año 1.400.000 inmigrantes, solo, 1.400.000, simplemente. O sea, tenemos ventajas, tenemos que saber aprovecharlas. Estamos en un lugar con riquezas y geográfico bueno, porque el Atlántico Sur va a tener una relevancia mayor en el siglo XXI, porque el cambio climático existe y entonces el agua dulce es un valor, y nosotros tenemos el agua dulce de la cuenca del Paraná, tenemos el agua dulce del acuífero guaraní, y está la Antártida, donde nosotros reclamamos un sector de soberanía. Y la Antártida, ¿saben cuánto tiene del agua dulce del mundo? ¿Cuánto? Entre el 70 y el 80%. No me destroces. Sí. Con la que se viene, aparte, con el agua Así que, dulce. bueno, No. nosotros estamos en la Antártida desde 1904 permanentemente. Es el primer país, más de 20 o 30 años antes que el resto. El segundo fue Chile, como 30 años después, y los otros vinieron después. O sea, tenemos cosas y tenemos riquezas naturales. Entonces, tenemos varios desafíos. Uno es cómo se construye una Argentina, lo voy a mezclar, digamos, pero cómo se construye una Argentina que responda a las 3 banderas tradicionales del peronismo, pero en versión siglo XXI. Claro. Que tenga soberanía, es decir, que pueda decidir por sí misma, que tenga fuerza para decidir por sí mismo hoy, en un mundo tan interconectado, implica alianzas serias con iguales. Claro. Por eso los BRICS, por eso la integración regional. Hoy la soberanía, antes uno decía, integración es opuesto a soberanía, porque estás renunciando a algo. No, hoy no podés tener soberanía si no tenés integración, porque sos una especie de bichito chiquito que te aplastan como... Bueno, entonces tenemos que hacer, esas son las 3 cosas, tenemos que hacer el ejercicio de la soberanía, porque tenemos un mar, porque tenemos las riquezas ictícolas, porque tenemos la plataforma continental, una de las más extensas del mundo, que tiene no derecho sobre la columna de agua, pero sí Argentina es soberana sobre el suelo marino, ese que mostraban los chicos del CONICET. El stream del CONICET. Sí. Eso es soberanía Todo argentina. nuestro es. Por supuesto. Eso es soberanía argentina, hasta el límite exterior de la plataforma continental. Y el subsuelo. Y ahí no solo hay esos bichos raros, sino que hay nódulos minerales Claro. en el fondo del mar, que dicen que hay más minerales de los argonos, manganeso, en los fondos de los mares que en toda la superficie terrestre. Entonces, uno es la soberanía. Segundo es la independencia económica, que tampoco es pura, porque es un mundo interconectado. No se puede buscar el aislamiento. Es decir, la forma de tener independencia económica es tener un grado de desarrollo y ciertos desarrollos estratégicos que te permitan no depender de la punta. Es como lo del neoliberalismo. ¿Cuándo se impuso el neoliberalismo? Cuando empezaron esto, cuando empezaron los telefonitos. ¿Quién hace telefonito? Y sí. Un solo país hacía. Bueno, ese país te ponía las condiciones. Si querés teléfono, Y la vos dame cultura, tal ¿no? cosa. Y la cultura. Entonces, necesitamos tener independencia económica, que es una independencia vinculada a la integración regional y al desarrollo tecnológico y al desarrollo de un modelo productivo que no condene al 80% de los argentinos a la informalidad. Bueno, No. y eso es lo que permite
con una política activa, desarrollar la justicia social. Así que si tenemos esos objetivos, son los mismos, pero actualizados. Bueno, por lo menos hay ideas, ¿no? Esto me parece que queda súper claro. Jorge, antes de que te vayas, necesito hacerte reaccionar en vivo a un fenómeno de las redes sociales. Que Esto es parte de la campaña también. Te has convertido un poco en un meme, Jorge. No, era un meme, pero que hoy en día, bueno, viste que mucho se dice que el peronismo tiene algo que aprender de lo que han hecho los libertarios con las redes sociales. ¿Has visto el tren de Chadiana? Sí, algunas cosas. A ver, Muy la bueno. producción preparó. Bueno, Este es uno de mis favoritos. Bueno, el gatito mimoso del poder económico versus Jorge Tayana, para ponerle un freno, ¿no? Al tren de las desregulaciones. A ver, dame Sí, otro. después hay- Es un poco eso. Vení, pibe, subite la Tayaneta. Bueno, mira, veía tu bio, ¿no? Tus datos y Te estudiamos. no, me destrozó el dato que, perdón, esto es opinión, pero tu sucesor fue Luis Petri. Ay, Dios mío, la vara. Es ¿cómo un se- poco fuerte de Bueno, dónde esa es venís. la degradación también, ¿no? Porque, ¿qué opinión tenés de Luis Petri como ministro? Me hizo acordar por el cosplay. Creo que es pública, así que no tengo que agregar nada. Ojalá que hagan el menor daño posible. Vayan a ver cuántas cosas ha hecho Petri y cuántas cosas ha hecho Tayana y creo Lo que de los currículums. la comparación se hace sola. ¿Verdad? A ver, ¿hay alguno más para ver? Mira, a ver, ¿quién es el consultor político? Soy yo, estoy a cargo del operativo de campaña. Ya no. Tortuga Tortuga marítima. No, son Claro que sí. espectaculares. Son espectaculares. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por este tiempo que estuvimos charlando, la verdad. Sí, muy sí. edificante. En Y una ojalá semana- ojalá que también sea el nivel de discusión de la campaña, porque Porque enfrente están expert. Sí, Sí, pero- justamente por eso. Pero no hay que dejarse, porque esa es una táctica de ellos también, ¿no? El insulto lo que bloquea es el debate. Claro. Esa es la idea del insulto. Vos te enojás porque te sentís agredido, entonces le subís la apuesta, le contestás total. una grillería más grande o Lo por lo llevás menos del a lo mismo nivel. personal, de repente. Y lo llevas, pero es una descalificación de ver quién insulta mejor. Eso es un concurso para televisión, me parece muy bien. Podemos Claro. hacer así como hay programas de preguntas y respuestas, puede haber un programa de insultos. Pero eso no es lo que hay que debatir en Argentina No, de hoy. exactamente. Bueno, Jorge Tayana estuvo en Rompan Todo. Excelente, Primer muchas candidato a diputado gracias. nacional por la provincia de Buenos Aires, acá en EVA TV. Te agradecemos mucho. Y yo no sé para dónde seguimos. Sí, no, quiero primero Saludar que nada al decir chat. que el chat está